Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que usamos, a cada rato, prácticamente sin pensar. Vamos a descubrir la historia oculta detrás de una pieza clave de nuestros teléfonos y, lo más curioso de todo, es que la respuesta no está en Silicon Valley, sino en una idea de hace más de un siglo. A ver, pensemos en esto un segundo. Cuando escribimos un mensaje, el teléfono de repente nos sugiere la palabra que sigue y muchas veces le atina. Es como si nos leyera la mente. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Es magia? ¿Adivinación digital? Bueno, algo de eso hay. Y es que esta magia predictiva está literalmente por todas partes. No solo en el autocompletado de los mensajes, también está en cómo Google ordena los resultados de búsqueda que vemos, en las herramientas que nos corrigen la gramática sobre la marcha, e incluso en modelos financieros que intentan predecir los precios de las acciones. Es una lógica que, sin darnos cuenta, mueve gran parte de nuestro mundo digital. Ok, entonces para entender de dónde viene todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no uno corto, ¿eh? Nos vamos a la Rusia de principios del siglo XX, a la mente brillante de un matemático que, sin saberlo, sentó las bases de todo esto. Y su nombre era Andrei Markov. Quédense con ese nombre, porque él es el protagonista de nuestra historia. Su trabajo con las probabilidades es la pieza que resuelve todo este rompecabezas moderno. A ver, para ponerlo en contexto. Markov fue un matemático ruso nacido por allá de 1856. Estudió con un pez gordo de la época, Pafnuty Cheshivov, lo que le dio un enfoque súper riguroso. Y fue a principios de los años 1900 cuando, enfocado en la teoría de la probabilidad, tuvo esta idea. Una idea que cambiaría un futuro que él ni siquiera podía concebir. Aquí es donde la cosa se pone buenísima. Markov desarrolló un concepto que, en esencia, es revolucionario. Se le conoce como la cadena sin memoria. Y ese apodo ya nos da una pista gigantesca de cómo funciona. El nombre formal es cadena de Markov, y la idea central es sorprendentemente simple. La probabilidad de que algo ocurra a continuación depende solamente de dónde estamos ahora, del estado actual, y nada más. Exacto. De ahí viene lo de sin memoria. Para este modelo, el pasado es irrelevante. No importa la ruta que tomaste para llegar aquí. Lo único que cuenta es tu posición ahora mismo. Todo lo anterior simplemente no existe para el cálculo. Yo sé, suena un poquito abstracto. Así que, ¿qué tal si lo bajamos a tierra con un ejemplo que todos conocemos perfectamente? Vamos a hablar del clima. Imaginen que solo hay 3 tipos de clima: soleado, nublado o lluvioso. Bueno, según el modelo de Markov, si queremos predecir cómo va a estar mañana, lo único que necesitamos saber es cómo está el día hoy. ¿Que ayer llovió y la semana pasada hizo un solazo? No importa, solo importa el ahora. Y se vería algo así. Si hoy es un día soleado, podríamos decir que hay un 90% de probabilidad de que mañana también esté soleado, un 8% de que se nuble y, un pequeñísimo 2% de que llueva. Fíjense bien, todos estos números dependen única y exclusivamente del estado actual, soleado. Miren el gráfico, es que es clarísimo. La barra de soleado es altísima comparada con las otras dos. El modelo nos grita que lo más probable es que mañana sigamos con sol. Sencillo, ¿no? Bueno, pues ahora agarren esta idea, porque vamos a ver cómo esto mismo es lo que usa un teléfono. Muy bien, llegó el momento de conectar los puntos. ¿Cómo es que esta idea de un matemático ruso de hace más de un siglo y que sirve para predecir el clima, terminó dentro de nuestros dispositivos? Pues resulta que es exactamente la misma lógica, solo que aplicada a un problema diferente. En el clima, el estado actual es soleado. En el teclado del teléfono, el estado actual es la última palabra que se escribió. Por ejemplo, buenos. El sistema entonces calcula cuál es la palabra más probable que sigue a buenos. Y basándose en un análisis de millones y millones de textos, sabe que días es muchísimo más probable que, gatos. Es el mismo principio. Pero esperen, que hay más. El famoso algoritmo de Google, el PageRank, el que decide el orden de las páginas en una búsqueda, también usa cadenas de Markov. Lo que hace es simular a una persona que navega por Internet haciendo clics al azar, como en un paseo aleatorio.
PageRank calcula la probabilidad de que esa persona termine en una página en particular, y mientras más alta sea esa probabilidad, más importante considera que es esa página. Es que lo realmente increíble es la versatilidad de esta idea. Se usan finanzas para entender los mercados, en biología para estudiar cómo se propagan los genes, en física para describir el movimiento de partículas y, por supuesto, en todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, que es la tecnología detrás de los correctores de gramática y ortografía que usamos a diario. Y al final, de lo que estamos hablando aquí es del legado de una sola idea. Una idea tan potente que viajó en el tiempo y se adaptó a un mundo que su creador jamás conoció. Piénselo, más de 100 años después, en plena era de la inteligencia artificial, de los modelos de lenguaje gigantes, este concepto tan fundamental no solo sigue vigente, es que es más importante que nunca. Es uno de los cimientos. Creo que el verdadero genio de Markov fue ese. Crear un modelo que parece casi demasiado simple, que el futuro solo depende del presente, pero que resultó ser tan poderoso, que se volvió la piedra angular para tecnologías que él ni en sus sueños más locos se habría imaginado. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Así como la idea de Markov está en el corazón de nuestro presente, ¿qué otras ideas, quizás igual de simples y fundamentales, nacidas en el pasado, estarán ahora mismo, sin que lo sepamos, construyendo las bases de nuestro futuro digital?